En las últimas horas, el Ministerio de Defensa expidió una comunicación sobre una posible concentración forzada en el sur del país, puntualmente en el departamento del Cauca, que llevaría a una acción violenta contra la fuerza pública. Todo esto se da, o esta alerta, pues precisamente coincide con algunos hechos que se presentaron el fin de semana, y es el secuestro de 57 soldados en el sector que es conocido como el Cañón del Micay. Para conversar sobre estos temas nos acompaña a esta hora de la mañana el general Pedro Sánchez, es el ministro de Defensa. Ministro, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias, buenos días y buenos días a toda Colombia y por este espacio que nos permite hablar. Empecemos hablando, ministro, de esa comunicación que usted escribe ya en la madrugada, a las 12 de la noche, donde pues habla sobre esas alertas que se están presentando en el Cauca, puntualmente una concentración violenta que se puede dar en el sector del Cañón del Micay, donde nuevamente se podría utilizar a la sociedad civil para afectar a la fuerza pública. ¿Cómo es esta denuncia? En la noche recibimos información de la comunidad, pero también a través de inteligencia, de que estaban forzando una concentración en el área del Plateado para el día de hoy, con el fin de atacar, de violentar a nuestros militares y policías que están protegiendo a nuestra población y exigir que salieran de la zona. Esta acción, promovida por el cartel del narcotráfico, de las disidencias de Mordisco, el cartel de la Carlos Patiño, busca presionar a la población empleando escudos humanos a través de un desespero que tienen por sacarnos, porque militarmente no nos pueden confrontar. Entonces la manera de hacer, de neutralizar las armas legítimas del Estado que tiene nuestra fuerza pública es colocar a población, colocar a niños, colocar a mujeres frente a nuestros militares, pero nuestros militares y policías no le disparan a civiles. A raíz de ello lanzamos la alerta, le pedimos a la comunidad internacional, a la Iglesia, también a la Defensoría del Pueblo y a la comunidad principalmente, que aboguen porque se mantenga la paz y la tranquilidad, que en este momento las cifras de recuperación de la seguridad son contundentes en esa área del Cañón del Micay. Para entender un poco que uno habla del Plateado, eso es de un corregimiento del municipio de Argelia, pero cuando habla de la hacienda, es un corregimiento que queda al norte del Plateado, aproximadamente unos 3 kilómetros, que es jurisdicción o un corregimiento del municipio del Tambo. Ese Cañón del Plateado son 190 kilómetros de largo, y el año pasado, este año, cuando llevamos el Puente de la Esperanza que comunica a esos dos corregimientos y que fue volado por las disidencias de la Carlos Patiño, asesinaron a unos 100 kilómetros de allí a 6 militares que llevaban el puente. Las cifras son claras. En el periodo que llevamos aquí, si comparamos el 2025 con el 2024, los homicidios se redujeron en un 26%. El desplazamiento forzado se redujo en un 74%. La extorsión se redujo prácticamente a la mitad. Y el robo, el hurto a comercio se redujo casi en un 80%. Y cifras, ministros, que son muy importantes y que precisamente hacen de toda esa acción de la fuerza pública la Operación Perseo, que inició en octubre del año pasado, pero desde esa época se está hablando que las disidencias de las FARC están amedrentando a la población civil, las están amenazando y las están utilizando precisamente para que sean un escudo humano precisamente en esa acción que hace la fuerza pública. ¿Cómo las disidencias de las FARC están amenazando a la población civil? Principalmente les dicen o salen a movilizarse y atacar a la fuerza pública y secuestrarlos si es necesario, o les colocamos minas en sus cultivos, en sus campos, o los desplazamos, o les secuestramos o le reclutamos a su niña. Entonces, frente a esa intimidación, pues muchos pobladores optan por ello. Nosotros tenemos que neutralizar a aquel que amenace a nuestra población. La gente quiere cambiar allá y es un poco porcentaje de personas las que están siendo o cometiendo este grave delito. Allá en ese cañón son alrededor de unas 30.000 personas, pero solamente unas 200 es que se han concentrado allí. En Argelia, por ejemplo, la gente decidió optar por abandonar los cultivos ilícitos. Se multiplicó en 700%, o sea, en 7 veces más, las familias que decidieron acceder a cultivos lícitos, a transformar su territorio. Esa cifra es en un periodo de año y medio que lleva el programa también de sustitución de cultivos. Claro, ministro. Y
Ya vamos a profundizar precisamente en esas acciones y en esa ayuda que está llevando el gobierno nacional a esta zona que ha sido afectada por la violencia. Pero permítame retroceder un poco en el tiempo e irnos al fin de semana. Los 57 soldados que fueron secuestrados precisamente en el cañón del Micay por 200 personas. Entiendo que era la población civil que estaba siendo amenazada por las disidencias de las FARC. Pero ustedes logran liberarlos. Finalmente, ¿esto cómo se dio? ¿Ustedes lograron una negociación con la comunidad o fue un operativo militar? Bueno, allá donde los tenían en la hacienda, inicialmente secuestraron a 31, luego 26 que era otro pelotón que estaba en el plateado y lo llevaron allá a la hacienda y los concentraron. Dentro de esa población habían integrantes de esa estructura criminal y tenían algunos pistolas y se la mostraban a la fuerza pública. Luego les dijeron, se tienen que salir de acá. Nosotros inmediatamente activamos los protocolos, hablamos con la Defensoría del Pueblo, hablé personalmente con ella, también con la comunidad internacional para que hablara con esas personas y liberaran a nuestros militares, pero ellos se negaron a ello. Frente a esa negación, la única opción que había era ya un rescate, porque es que tenían secuestrados a nuestros hombres. Y cuando atacan a un militar o a un policía, están atacando al Estado colombiano. Están atacando a la constitucionalidad, a la institución también. Hago un paréntesis acá porque es supremamente importante. El fin de semana capturamos a una mujer aquí en Bogotá que tenía una granada y que iba a atacar a la población y a la policía. Eso tiene relación con el Cauca también. O sea, la seguridad de Bogotá, lo que pasó con el atentado contra el senador Miguel Uribe, que esperamos que se recuperen, tiene orígenes en los cultivos del narcotráfico, tiene origen en el narcotráfico. La seguridad de las ciudades depende de lo que hagamos también en las regiones. Frente a esa negativa de esas personas, pues teníamos que rescatar a nuestros militares. Iban hacia Popayán y llegando a Fondas, que eso es del municipio del Tambo, pues nuestros militares y nuestra policía interceptaron esos vehículos e inmediatamente procedieron a capturar a las personas que estaban participando de ello. Algunos dicen que es que les estábamos ayudando a moverse, a salir, ¿no? Nuestros militares se negaron incluso allá en la hacienda, forcejearon con esas personas para subirse en esos vehículos, que lo transportaron por un cañón muy estrecho, muy cerrado, donde hay cultivos de coca, donde está de alguna manera coercionado parte de la población y que es supremamente complejo actuar en un rescate en esa vía. Se tuvo que buscar el momento en el cual no se causara ningún daño, se tuvo que hacer una evaluación del riesgo, tomar decisiones bajo un riesgo prudente y no se disparó ni un solo disparo, no hubo ni un solo disparo de parte de la fuerza pública en este rescate. Se capturaron a 35 personas inicialmente, pero 16 de ellas fueron indiciadas, fueron determinadas como personas vinculadas al proceso. Eran 13 adultos, 3 menores de edad, pero alrededor de la medianoche fueron liberados porque no encontraron más elementos probatorios para presentarlos al juez y muy seguramente condenarlos a lo que es un secuestro extorsivo, cuyas penas pueden alcanzar los 40 años. Esto ha ocurrido anteriormente, sí. El año pasado, por ejemplo, hubo 57 azonadas contra la fuerza pública en todo el país y hubo 7 secuestros. Lo que pasa es que hasta ahora nosotros estamos mostrando esta realidad y llevando con toda la contundencia a la justicia a quienes participan en este ataque contra el Estado colombiano. Ministro, muy buenos días. Pero entonces hay 19 personas que según las investigaciones sí están vinculadas con el secuestro de los militares y en consecuencia serán judicializadas por este delito. Corrijo la cantidad, son 16, de las cuales son 13 adultos y 3 menores. Están vinculados con este delito, este grave delito, pero la Fiscalía no encontró argumentos para llevarlos ante el juez y obviamente que recibieran la condena pertinente, pero siguen todas las investigaciones, ya están identificados quiénes son y es cuestión de tiempo que recibamos los elementos probatorios que aporten con mayor contundencia a este proceso judicial.
Sí, señor ministro. En ese sentido, quisiera preguntarle precisamente con qué insumos cuentan en este momento para vincular a estas personas con ese secuestro. Con dos. Uno es las declaraciones de los militares que identificaron claramente quiénes participaron en el secuestro, cómo los intimidaron, y dos, videos y grabaciones que denotan la participación de estas personas en este delito. Claro, ministro, pero esas 16 personas que ya están siendo judicializadas por la Fiscalía, ¿son guerrilleros o son campesinos que fueron amedrentados por la guerrilla para secuestrar estos 57 soldados? Esas personas ya fueron liberadas por la Fiscalía y están siendo investigadas para determinar cuál es el nivel de relación que tienen con la estructura criminal Carlos Patiño. Lo cierto es que es claro que participaron en este hecho violento y en este delito contra nuestros militares. Ministro, pero entonces, para ser claros, ¿no hay ningún capturado en ese momento por cuenta de ese secuestro? En este momento no hay ninguno, lo soltó la Fiscalía, pero no significa que no estén vinculados al proceso. Está la Fiscalía adelantando todas las acciones judiciales para tener más elementos probatorios y es cuestión de tiempo que en algún momento pues vayan nuevamente a ser capturados estas personas. Nos llama poderosamente la atención, ministro, usted dice que una mujer fue capturada en Bogotá con una granada y que tiene relación con el Cauca, y si tiene relación con el Cauca y esta gente tendrá relación con Iván Mordisco. ¿Tiene alguna relación Mordisco con el atentado al senador Miguel Uribe? Todas las hipótesis se están analizando, la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional serán quienes hablen al respecto. De parte de nosotros activamos toda la comunidad de inteligencia, que incluye las fuerzas militares, la Policía Nacional, el DNI, pero también organismos internacionales de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Emiratos Árabes, para tener toda la información. En este momento no me atrevo a descartar alguno, pero claro que tiene relación este criminal Iván Mordisco con la seguridad de nuestro país. Claro, y ahí me da pie para preguntarle sobre lo que ha sucedido este año. Mire, la crisis humanitaria más importante que se ha presentado en el Catatumbo, con más de 30.000 personas desplazadas, 2 ataques en menos de 24 horas, 25 ataques violentos en el Valle del Cauca y el Cauca, ataques con drones en zonas rurales, el atentado al senador Miguel Uribe. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia militar y policial de este país, ministro? Bueno, al ver estas cifras uno tendría que concluir si está empeorando o mejorando las condiciones de seguridad. Y tendría entonces que mirar datos estadísticos. Y cuando uno mira datos estadísticos, la percepción de seguridad, que en este momento se encuentra muy delicada, vimos en las últimas encuestas que están por encima del 80%, 85% por encima de ese número según Inbaver, pues uno creería que estamos en una crisis jamás vivida. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con las cifras del 2014 al 2018, del 2018 al 2022, estamos levemente mejor que la primera cifra, el primer periodo que indiqué, y mucho mejor que el 2018 al 2022. Pero eso no significa que no reconozcamos estos atentados terroristas que usted acaba de mencionar en el Cauca y la crisis en el Catatumbo. En el Cauca es más que una muestra de fortaleza de este grupo, de estos grupos, es una muestra de debilidad. El terrorismo y el secuestro son muestras de debilidad. Y en el Catatumbo fue una traición que le hicieron al gobierno nacional frente a un proceso que es de la paz total. Ministro, usted ha insistido en distintos espacios que ese cáncer de los grupos armados se fortaleció durante la paz total. Y también ha dicho que la solución en estas regiones tan convulsas como por ejemplo el Catatumbo no solamente es militar. ¿En qué está basada hoy esa estrategia de seguridad que tiene el gobierno nacional? La estrategia está basada en un 30% militar y policial y un 70% de la acción unificada del Estado. Si la guerra es un conflicto social, pues la solución no solamente corresponde a las armas. La política de paz total es una política de Estado, es una ley. Eso significa que es a largo plazo y que tienen que converger no solamente las instituciones, sino todo el pueblo colombiano. En lo que respecta al Ministerio de Defensa, las cifras son contundentes en cómo estamos afectando el cáncer, que es afectar un cáncer que creció soterradamente bajo la paz total, traicionando esa voluntad genuina del gobierno nacional, esa confianza
de todos los colombianos y creció en gran parte por esa capacidad de recuperación criminal que tienen. Durante este gobierno se han neutralizado casi 15.000 integrantes de estos grupos criminales, de las disidencias de las FARC o del ELN o el Clan del Golfo, pero se aumentaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron? Pues prácticamente las rentas ilegales del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción y el contrabando. Ese 70% se está avanzando fuertemente. Si nos vamos al Catatumbo y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, inauguramos la semana pasada la conexión de Tibú con Colombia y el mundo, o viceversa. La gente está supremamente contenta ya. Esos vuelos comerciales es una muestra a través de nuestra aerolínea Satena de que está llegando el Estado. Allá hemos recuperado prácticamente un poco más del 70% del territorio, que es muy complejo porque uno avanza y a veces retrocede. Claro que entendemos que algunos dicen que no hemos recuperado, pero esa voz de que no hemos hecho nada o que aún persiste la violencia corresponde prácticamente a la región del 30% que no hemos recuperado. Claro, ministro, pero usted sin duda reconoce que la paz total falló en algo y que incluso reconoce que se convirtió en un cáncer donde se fortalecieron estos grupos armados. En ese sentido, usted, como jefe de la cartera de Defensa y Seguridad, ¿qué recomendaciones usted le ha dado puntualmente al presidente para mejorar este tema, el de la paz total, y que no se confíe tanto en estos grupos, pero también haya acción de la fuerza pública? Bueno, juzgar, o como dice un dicho ahí, después de la guerra todos son generales. El señor presidente de la República, al inicio de su gobierno, recibió siempre la percepción de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional y el ministro de Defensa en su momento de los riesgos que se asumían al generar esos espacios en los cuales no había confrontaciones o se optaba por el cese al fuego. Pero por otro lado, el señor presidente recibía también la valoración de los acercamientos con los criminales. ¿Aquí quién falló? Los criminales. Los criminales fueron los que traicionaron esta voluntad genuina de paz. Y la conclusión en este momento la puede uno ver en el sentido de que no hay ningún cese al fuego con algún grupo narcocriminal. Tampoco hay cese de operaciones militares ofensivas. Sí. La decisión del gobierno es cuando se desmovilicen o cuando muestren unas genuinas intenciones de transitar hacia la paz, pues cesamos las operaciones militares. Ministro, ¿y usted cree, por ejemplo, que es momento también para avanzar en una paz urbana? ¿Y cómo recibió usted, como jefe de la cartera y defensa, que en plaza pública el presidente haya estado con personas que tienen serios delitos, que están condenados y están pagando su pena en la cárcel de Itagüí? E incluso, ¿qué moral le puede dar esto a la fuerza pública? De que capturan delincuentes, pero que después tienen esa majestad y esa posición social de hablar en tarima junto al jefe de Estado. Bueno, primero hay que revisar las cifras de por qué muere la gente en Colombia y en cuanto a homicidios. Alrededor del 70% de los colombianos mueren por sicariato. Si vemos, por ejemplo, el departamento del Atlántico, el 96% muere en zona urbana, el 86% allá muere por sicariato, el 83% son menores de 23 años. Y cifras similares se podrían manejar allá en Medellín, pero en Medellín son cifras aún un poco más alentadoras. Se ha criticado mucho este proceso de la paz total y de la paz urbana, pero el alcalde de Medellín ha dicho claramente, la cifra más baja de homicidios durante los últimos 40 años se tuvo el año pasado. Y dicha cifra se mantiene prácticamente igual. Eso es bajo este marco, digamos, de la paz total. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia es de alrededor de 25.4, cerramos el año pasado. En Medellín está alrededor del 10, 11 personas por cada 100.000 habitantes, o sea, está por debajo de la media. Se considera prácticamente ya una ciudad segura. Sin embargo, no es suficiente, no ha sido suficiente y para nosotros no será siempre suficiente hasta que no logremos llevar a su mínima expresión el delito. Y bajo ese marco, o bajo esa intención, se determinó
un marco legal para que se permita una paz urbana. Y la ley de paz total 2272 da esas oportunidades para que se hable con las estructuras criminales organizadas de alto impacto. Y sacaron una resolución el año pasado y permite esos espacios de acercamiento. En esa tribuna que vieron ustedes allá, vieron al gobierno nacional con sus ministros, vieron también a personas del Poder Legislativo, senadores y representantes a la Cámara, vieron víctimas del conflicto, representantes de las víctimas, y vieron a voceros de los victimarios que se están sometiendo a este proceso. Y se hizo público, ya que el gobierno nacional, el presidente de la República dijo, esto tiene que ser público, para que haya un compromiso de ellos. Ellos no estaban en libertad. Estos criminales que están en este momento presos, no estaban en libertad, estaban totalmente custodiados. Mi labor como ministro de Defensa y el del Ministerio de Defensa no es negociar, es cumplir la ley. Y aquí tienen dos opciones estos grupos criminales. O se someten y se desmovilizan, o son capturados o abatidos si ofrecen resistencia con capacidad local. Y lo otro es que las cifras de afectación a estos grupos criminales no corresponde a que nosotros estemos con las manos atadas. Yo no tolero eso. No soporto que pongan en duda el honor y el cumplimiento de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. He entregado banderas de colombianos, de militares y policías, a las familias porque han muerto defendiendo a colombianos, para que pongan en duda eso. Eso no lo soporto y no lo tolero. Claro, ministro, pero es que aquí nadie está poniendo en duda eso. Aquí lo que se está poniendo en duda es que criminales hablen en plaza pública y que incluso se le dé un estatus de esa magnitud después de que la fuerza pública, como usted lo dice, no se queda con las manos atadas, los persigue, los captura, pero después tienen esa posibilidad de mostrarse como dulces palomas en plaza pública. Es una frustración que yo también comparto, es una indignación que yo comparto en el sentido de que lo que nos pasó en el Plateado, se atacan a nuestra fuerza pública, los secuestran y quedan en libertad, pero eso corresponde a otra rama. Y el tema de la decisión de llevarlos o no llevarlos no corresponde al Ministerio de Defensa, corresponde a otra área que sería a ellos que le pregunten. Y en ese sentido, ¿usted qué le dice a esos soldados que lo están viendo para que sigan trabajando con esa disciplina, con ese amor por la patria, para capturar a bandidos como Iván Mordisco, como Calarcá, como estos delincuentes de la mafia, y que después terminan hablando en plaza pública como si fueran los grandes gestores? Que nuestro compromiso obedece a un bien superior, que es la patria. Que en esa protección de nuestro pueblo colombiano vamos a encontrar dificultades. Las vi durante mis 35 años siendo militar, estando directamente allá en el campo de batalla, enterrando a mis compañeros, incluso a mi hermano que murió defendiendo a colombianos que tal vez no le den las gracias. De alguna manera estamos acostumbrados a la ingratitud de algunos colombianos, pero el orgullo, el honor, la tranquilidad que da de haber cumplido la misión tal y como lo dice la Constitución y la ley es la satisfacción más grande. Que podemos estar supremamente tranquilos cuando nos preguntemos si lo que estamos haciendo obedece a la misión que nos han confiado los colombianos. Que no desfalleceremos, que vamos a avanzar, que hemos salido de situaciones supremamente críticas y que si hay algo que se aprende en la vida militar y policial es la resiliencia, porque finalmente también nosotros pertenecemos a una religión, como lo dijo Pedro Calderón de la Barca, de hombres y mujeres honrados y que no vamos a desfallecer. Los resultados en seguridad los estamos viendo favorablemente, que interrumpir cualquier acción que hagamos nosotros es poner en grave riesgo a nuestra gente, a nuestros colombianos, y que si no neutralizamos la amenaza ahorita, van a ser los verdugos de nuestros hijos mañana. Bueno, ministro, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Sabe que siempre es bienvenido para hablar sobre lo que está haciendo su cartera. Gracias a usted, muy amable.